Y hasta ahora saludamos al profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente por la Universidad de Ankara y también director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación nuevamente. Profesor, conociendo un poco sobre esta relación entre Siria y China, sí nos gustaría saber hace cuánto tienen acuerdos y cuáles han sido los beneficios para ambos países. Particularmente las relaciones diplomáticas entre China y Siria se remontan casi hace 70, 67 años en el pasado, y al igual que Siria con Cuba y con otros países vinculados a la ex Unión Soviética o al mundo socialista, han tenido una larga y estrecha relación diplomática, más no bien económica, tanto por la distancia particularmente, sino también por lo que Siria particularmente podía ofrecer a sus aliados estratégicos. Sin embargo, desde incluso antes de la primavera árabe, ya se habían firmado algunos acuerdos económicos y particularmente algún tipo de inversión. Esto se ha consolidado y se aumentó particularmente cuando se producen los casi ya 12, 13 años de guerra civil que desmembra a Siria particularmente y donde pierde no solamente o sale de la escena internacional y queda, como se llama, a la merced de diferentes intervenciones internacionales, y en esa reconfiguración termina consolidando lazos con Irán, particularmente con Rusia, y también lógicamente se va abriendo poco a poco hacia China. Particularmente es importante, y aquí es clave resaltar algunos aspectos sobre los últimos aproximadamente 25 años de relaciones diplomáticas entre China y Siria, incluso desde los primeros acuerdos bilaterales, desde el 2009 en adelante, que tiene que ver con una relación estratégica comercial, no una relación personal con el régimen de Bashar al-Assad. China mira a Siria en una relación a largo plazo, en una relación en décadas de futuro, de consolidación, de cómo es posible que China impacte en la economía siria, sobre todo con la retirada norteamericana que dejó un vacío de poder y que lógicamente China en su proyecto geopolítico presenta lógicamente un espacio a intervenir. De ahí que lógicamente los acuerdos comerciales, estratégicos, y la visita del año pasado, en septiembre, de Bashar al-Assad a Beijing tiene que ver también con constituir o construir bloques regionales dentro de la región. Eso significa afianzar alianzas con Irán, Irak, Siria particularmente, pero también abrirse a tener mayores flujos comerciales o consolidar mayores flujos comerciales con Arabia Saudita. Y por otro, en esta propuesta o en esta mirada a largo plazo, China está esperando a que el país, o ya sea con Bashar al-Assad o con otro, se reconstruya y por lo tanto que ingresen capitales para tener un gran porcentaje de lo que tiene que ver con las empresas de transporte y telecomunicación y préstamos blandos, que es lo que más le interesa a China. Y por último, en términos, ¿cómo se llama?, de la mirada china sobre Siria, lo que particularmente está muy bien interesado, no solamente en la constitución en términos económicos de la ruta de la seda, en lo que tiene que ver con ciertos puertos de China, tiene que ver con lograr una proyección de poder sobre Siria en su política exterior. Lo comentábamos particularmente en otra discusión, en algunos par de meses antes, que tiene que ver con el Captagon, con esta droga que inunda el mercado del Golfo y Medio Oriente particularmente, con este estupefaciente. Entonces, particularmente, lo que proyecta China es cómo los países del Medio Oriente, viendo que China puede, lógicamente, tener un poder en la política exterior siria, logran países como Jordania, Arabia Saudita, Yemen, Omán y otros países de la zona acudir a Beijing para que trate
Beijing de modificar el comportamiento del régimen de Bashar al-Assad y por lo tanto se posiciona dentro de la región no solamente como un actor clave, sino como un actor completamente necesario para las disputas internas de la región. Es ahí donde lógicamente queda enclavada estos acuerdos comerciales y lógicamente de cooperación entre ambos países. Profesor, ¿cómo ve usted esta relación? Si digamos nos detenemos a mirar esa proyección a futuro de China, pero hoy, ¿qué le puede dar Siria a China, teniendo en cuenta pues estos niveles de pobreza? No sé si mano de obra también tenga algo que ver ahí. Particularmente lo que le puede proporcionar Siria a China no tiene que ver con una proyección a corto plazo en términos económicos. De hecho, China no está interesada en, lógicamente, qué le puede aportar Siria, ni siquiera el petróleo, que podría, lógicamente, salir de Siria y proyectarse a China. Eso está cubierto por Arabia Saudita. Particularmente lo que le interesa a China sobre Siria tiene que ver a largo plazo. Primero, particularmente con la constitución de algo que ya en el 2009 se proyectaba como esta propuesta de los 5 mares y la ruta de la seda o la franja y la ruta de la seda que propone China y que lógicamente tendría su fin en términos del Mediterráneo con la utilización de 2 puertos que lógicamente en un futuro podría no terminar siendo puertos solamente económicos, sino también de una proyección militar, por 2 ramales. Un ramal que viene de Teherán, Bagdad, continúa por el Éufrates y lógicamente termina en Alepo y Latakia, y por otra parte el otro ramal que también pasa por Siria, que lógicamente va hacia Damasco y Beirut, y lógicamente después de la explosión del puerto de Beirut, los chinos lógicamente hubieron interesados en tener proyección ahí también. Por otra parte, los chinos están interesados también y con el comercio, como se llama, particularmente replicar un poco lo que ha sido Irán. Irán, lógicamente, ustedes bien lo mencionaban, particularmente por todas las constricciones económicas que produce Irán, el mercado chino ha inundado estos 2 países. La mayoría de los productos que se venden, tanto en tecnología, telecomunicación y otros tipos de automóviles, por ejemplo, son productos chinos que lógicamente ingresan al mercado de Irán y que lógicamente después ingresan al mercado sirio. Si uno va a Siria, particularmente, la mayoría de los productos, que son los productos más baratos, lógicamente por el nivel de pobreza y el escaso poder adquisitivo que tienen los iraníes actualmente, y lógicamente más aún los sirios, lógicamente hace de que los productos chinos, tanto los Huawei, tanto por ejemplo, lo que tiene que ver con las marcas de automóviles chinas como Geely o Shanghai, que están lógicamente produciéndose en Jordania bajo una partnership con Maluk & Company, que son empresas jordanas, lógicamente tiene una proyección en Siria. Eso económicamente para China es un punto a convenir, pero no es un punto clave. El punto clave es, lógicamente, lo que tiene que ver con la próxima o la futura, lógicamente en varias décadas más, estabilidad de Siria y el rol que puede jugar Siria en la región de Medio Oriente y del norte de África en ese futuro. Y también, lógicamente, cómo Siria le abre la puerta a un mayor espectro de colaboración geopolítica de China en la región, teniendo en consideración de que Siria lógicamente juega un rol clave no solamente en lo que tiene que ver con el futuro del Líbano, Irak, Irán, sino también tiene una relación bastante estrecha de colaboración y disputa con Turquía e Israel. Y es ahí en donde lógicamente China está bastante interesado en jugar un rol, en tener un poder sobre Siria y con eso lógicamente tener un poder diplomático. Profesor, usted ya mencionó esos puntos más altos de los intereses en China, sin embargo, sí creo que hay que destacar dentro del anuncio de la noticia, el embajador
de China precisamente, dijo que la fase de reconstrucción es uno de los puntos también importantes para ellos en medio de la Asociación de la Nación Árabe. Para mí es inevitable conectarlo un poco con todo lo que tiene que ver con Evergrande y con todo el sector de la construcción en China. ¿Es a eso lo que hacen referencia, a poder intervenir también de manera económica en la reconstrucción de las ciudades? La última parte de la pregunta fue... ¿Me escucha ahí, profesor? Sí, la escucho. Sí, la reconstrucción, la futura reconstrucción es, al igual como se planteó en Irak y en Afganistán, la reconstrucción con capitales de Europa, pero también con capitales del mundo árabe y con capitales de la Liga Árabe en lo posible, particularmente del Golfo, es un tema extremadamente atractivo para los gigantes chinos de la empresa STE o Huawei, que quieren tener contratos directos con el régimen sirio y también con la mayoría de las empresas estatales que lógicamente van a tener que reconstruir el país en términos de todo el aparato, como se llama, de posiblemente de reconstrucción, no solamente de carretera, sino también de trenes, vías de comunicación marítima, fluviales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no solamente la reconstrucción les sirve para su proyección en términos de la ruta y la franja de la seda china, sino también, lógicamente, para tener contratos bastante en mejor pie que sus rivales de la región. Bien, hablábamos acerca de Siria y China, quienes han anunciado un nuevo acuerdo de cooperación económica, 6:49 de la mañana. Agradecemos al profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente y director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la entrevista y el espacio. Que tengan buena semana.